Igualmente, hermanos, les saludo para ustedes. Gracias por permanecer de pie. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues ha llegado el tiempo de escuchar la voz de nuestro Padre, la voz de nuestro Dios. A través de su palabra, hermanos, esté atento. No visualice a este hombre que está aquí enfrente de ustedes. En medio de mis imperfecciones, en medio de mis equivocaciones, la palabra de Dios va a ser transmitida a su pueblo en esta hora. Quiero pedirle que por favor vaya al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, y se ubique en el versículo 26. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 y 27. Voy a darle lectura. Usted siga con su vista, su lectura en su escritura, por favor. ¿Ya está ahí? Ok. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras del Maestro. Él dice así en esta porción. El reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él mismo sepa cómo. Les comparto el título del sermón, y este es: Siembra la semilla. Siembra la semilla. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo, estando hablando acerca de la semilla en estos versículos que acabamos de leer, hay un contexto donde nos narra que Él comenzó a enseñar. Si ustedes van al capítulo 4, el comienzo del capítulo 4, en el versículo 1 dice: otra vez Jesús comenzó a enseñar. Otra vez Jesús, el Maestro, comenzó a enseñar. Y en esta ocasión dice que estaba junto al mar. Y dice que se reunió alrededor de él. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Dice la narración que él estaba junto al mar y que se reunió junto a él mucha gente. Que no era raro, ¿verdad? No era raro a nuestro Señor Jesucristo que hiciera convocar a multitudes. Dice que se reunió mucha gente alrededor de él. Dice, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Cuál es lo que nos está narrando aquí el escritor? Que está una multitud grande de gente, y tal era el número de gente que él no pudo estar en tierra. Le fue necesario entrar a una barca que estaba en el mar para que hubiese espacio. Pero más que espacio, hermanos, era para que todos escucharan desde un punto, yo lo veo así, estratégico, escucharan el mensaje que les iba a dar a toda esa multitud de gente,
y en un lenguaje singular también en él, que es el lenguaje de las parábolas. Es el lenguaje sencillo, práctico, contextualizado al tiempo en que vivía todas esas personas que, que rodeaban esos sitios. Y versículo 26, el cual leímos, que empezó a hablarles y les decía, así es el reino de Dios. Empezó a hablar acerca del reino de Dios, algo que era prioritario, era la labor de nuestro Señor Jesucristo previo a su muerte, anunciar el reino de los cielos. Ese fue uno de los objetivos, anunciar el reino de los cielos para que aquellos pecadores se arrepintieran y creyeran en el Hijo de Dios, que en ese momento estaba frente a ellos, en carne viva en ese instante. Y bueno, seguramente no será la primera vez que escucha hablar acerca de esta parábola por medio de una predicación, por medio de un sermón, algún estudio. Y bueno, esta parábola, esta porción de la Escritura, nos lleva, generalmente siempre nos ha llevado a la predicación del Evangelio, ¿no es así? Si leemos la parábola del sembrador, narra la historia de un sembrador que sembró semillas, ¿no? Y cayeron en diferentes caminos, en diferentes partes. Y no es nada nuevo, amados hermanos, que sabemos que esa semilla es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y bueno, creo que debemos o deberíamos de tener presente la Gran Comisión. La Gran Comisión dada por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos sus discípulos que hemos creído en Él, de predicar el mensaje del Evangelio. Y eso es algo que deberíamos de estar haciendo independientemente del don, de que si tengo el don del evangelismo, el predicar la palabra, el anunciar el mensaje del Evangelio, es la misión de todo aquel que nos decimos llamar discípulos del Maestro, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Vamos a meditar en primera instancia, primeramente, en estos dos versículos. En estos dos versículos que hablan acerca de la semilla, ¿sí? Y dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un hombre que siembra, ¿la qué? La semilla. Siembra la semilla en la tierra. ¿Sí? En esta imagen que nos da nuestro Señor Jesucristo en un ejemplo claro, en un ejemplo sencillo acerca de cómo sembrar el mensaje del Evangelio, y lo compara como la semilla que es depositada en la tierra, y dice que ese hombre que siembra esa semilla en la tierra se acuesta de noche, se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él mismo sepa cómo fue. ¿Ustedes en algún momento han sembrado una semilla de algo? Semilla, no plantita, ya. Gracias por. Una semilla. Bueno, quien haya tenido la oportunidad de sembrar una semilla se podrá haber dado cuenta que, bueno, realmente la semilla no nace de un día a otro, ¿no? La depositas en la tierra y
tardan algún tiempo para que esa semilla vaya germinando, salga primer tallito ahí, después las primeras hojitas, y esa semilla en algún momento se vuelva una planta, un arbusto, y con el paso de los años, dependiendo qué tipo de semilla haya sido, se vuelva a mejor un árbol, ¿no? Un árbol que en su momento, ¿de qué? Fruto. De sus frutos. Yo recuerdo a mi papá le gustaban mucho las plantas. Él creció en el campo y él vio seguramente ver nacer muchas plantitas y que se convirtieron en árboles y que en algún momento cosechó de sus frutos. Bueno, obviamente en la ciudad es diferente. Los espacios en casa son diferentes. De repente algunos cuentan con más espacio, algunos con otros espacios más reducidos, algunos hasta más aventurados en algún maceta o bote. Hoy yo veo cómo las personas que venden plantas, como en una maceta, un pequeño arbolito ya está dando fruto. Y nosotros tenemos en casa un árbol grandote y estamos con ansias esperando que den frutos, ¿verdad? Bueno, hay cosas que no nos podemos explicar. En ese sentido, una ocasión hay una parte ahí en casa donde tiene una tipo como jardinera y en algún momento se aventaban ahí como que los desperdicios de las frutas, ¿no? Que si la guayaba, que si la manzana, que si algunas semillas, a final de cuentas. Y en algún momento, pues ahí salió un arbolito de guayaba. Un arbolito de guayaba de alguna semilla que cayó en buena tierra. Que cayó en buena tierra y ese arbolito fue creciendo. Y en su momento dio sus primeros frutos. Bueno, de esa manera, vamos hermanos, el Señor Jesús, el Maestro, explica cómo es el reino de los cielos con respecto a plantar la semilla, que es el mensaje del Evangelio, en la tierra, que es la humanidad. ¿Sí? Ok, ya hablamos un poquito acerca de lo que es la semilla, ¿no? O cómo la presenta el Maestro. Pero ahora vamos a hablar acerca del sembrador. Vamos a ver qué nos dice la parábola del sembrador. Capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Usted se sabe la parábola, hermano? ¿La ha leído en alguna otra ocasión? Usted me podrá decir, a partir de aquí, del versículo 3 en adelante, ¿en qué parte se menciona otra vez al sembrador? Al sembrador, nada más. No la semilla, no el lugar donde cayó la semilla, no lo que pasó con la semilla. En el 14, muy bien. De ahí, ¿qué más? ¿Qué otro dato da el Maestro acerca del sembrador, de lo que hizo? Es curioso, ¿verdad? ¿Se había puesto a pensar en eso? Bueno, ¿por qué el Maestro, por qué el Señor Jesús no habla extensamente del sembrador? No habla de las cualidades que debe tener, que tenía el sembrador. Porque esa es la labor del sembrador, amados hermanos. La labor del sembrador es nada más sembrar.
Y esa es nuestra labor, amados hermanos. Nuestra comisión, nuestro mandato es sembrar. ¿Cuánto ha sembrado usted, amado hermano, con respecto al mensaje del Evangelio? ¿Cuánta semilla ha plantado? Si en algún momento se escribiera un libro acerca de lo que nosotros hacemos con respecto a la labor del evangelismo, créame que de usted, de parte de Dios, no de parte del hombre, porque seguramente se hablará en diferentes libros acerca, el sembrador tal, sus méritos, sus credenciales, sus medallas, pero eso no es la voluntad de Dios. Dice el maestro, les dice a la multitud, oigan esto, el sembrador salió a sembrar. Nada más, eso fue lo que mencionó el maestro del sembrador. Salió a sembrar. Es todo lo que se dice del sembrador que salió a sembrar. Es decir, amado hermano, que no es la habilidad del sembrador. En ningún momento se menciona la habilidad del sembrador. Hoy, en esta imagen de sembrar, podríamos hablar de un sembrador que se dedica precisamente a sembrar semillas en diferentes plantas, árboles, arbustos. Y podríamos hablar de sembrador. No, es que él se para bien de mañana y hace esto con la tierra y se prepara físicamente porque la labor es ardua. Probablemente si nosotros habláramos con un sembrador cómo se prepara para sembrar, él hablaría mucho de él, de sus cualidades como sembrador. Y podría decir, es que el éxito de mi siembra tiene que ver porque yo hago esto y el fracaso con respecto a la siembra de mi vecino, el otro sembrador, no es funcional porque no hace lo que yo hago. No es la habilidad del sembrador. Y lo deja claro el maestro. El sembrador salió a sembrar. Eso es lo que debemos hacer nosotros, amados hermanos. Sembrar. Sembrar la palabra de Dios. Sembrar el mensaje del Evangelio a todo aquel que no conoce el mensaje del Evangelio, a todo aquel que la luz de Cristo no le ha alumbrado, a todo aquel que su vida está en pecado, a todo aquel que su vida está apartada de la presencia de Dios. Un pastor que ya falleció, tiene algunos meses que falleció, no tiene mucho, que falleció, un pastor americano llamado John MacArthur. Seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado mencionar, habrán escuchado hasta a lo mejor un momento, escuchado algunas predicaciones, habrán leído alguno de sus libros. Él habla acerca del mandato del evangelismo y lo resume en estas palabras. El mandato del evangelismo para mí es esto, dice o decía John MacArthur. Siembra y vete a dormir. No estamos a cargo de los resultados. Siembra y vete a dormir. Es decir, tu labor es sembrar. Porque los resultados no dependen de ti. Y eso es lo que está diciendo el maestro.
en los versículos 26 y 27. Así es el reino de Dios. Es como un hombre que siembra la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él mismo sepa cómo. Algo similar nos lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice así, refiriéndose a él primeramente, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Entonces, hermanos, ¿de quién depende el crecimiento de la semilla? ¿Cuál es la labor del sembrador? ¿Cuál es la labor del sembrador, hermanos? Sembrar. Únicamente sembrar. Esa es nuestra labor predicando el mensaje del Evangelio, amados hermanos. Decía a nuestro hermano Junior que la otra parte donde se menciona al sembrador, en esta parábola precisamente está en el versículo 14, donde se menciona nuevamente el sembrador, pero es un renglón, algunas palabras. El sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Esa es la labor del sembrador. Sembrar la semilla. Es decir, sembrar la palabra. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Y dice MacArthur, este es el mandato del evangelismo. Siembra y vete a dormir. O sea, descansa. Descansa porque la labor del crecimiento no depende de ti. Depende de Dios. Nosotros no estamos a cargo de los resultados de lo que pase con esa semilla. Bien. Ustedes dirán, este es un mensaje de evangelismo. Dicho sea de paso, no está de más. Siempre nos hace falta recordar que nuestra labor es predicar el evangelio. Pero déjenme redireccionar a partir de aquí el mensaje en otra vertiente que tiene que ver con predicar el evangelio. Pero ya no es predicar el evangelio a mi vecino, ya no tiene que ver con predicar el evangelio a mis compañeros del trabajo, ya no tiene que ver con predicar el evangelio a algún familiar, tío, primo, tía, abuelito, abuelita, mamá, papá, dependiendo cuál sea el caso de usted. Les voy a redireccionar a los hijos. Diga, suena interesante.
Pregunta, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre no voy a decir nombres porque se está grabando? No nos vayan a venir a clausurar. ¿Qué diferencia hay, amado hermano, entre el narcotraficante más sonado que en este momento le venga a la mente? Ese que está pensando y lo que involucra a esa persona. O sea, todo lo que involucra a esa persona, un narcotraficante, podemos pensar que, bueno, que trafica con drogas, ¿no? Que vende drogas. Pero todo lo que en algún momento tiene que hacer o ha hecho para que esa droga sea vendida. Podríamos pensar que ha mentido. Seguramente ha defraudado, se ha corrompido, ha quitado vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a usted se le venga a la mente con respecto a lo que ese narcotraficante esté haciendo o haya hecho. Bien. ¿Qué diferencia hay, amado hermano, entre ese narcotraficante que está pensando y con todos sus adornos que ya le puso? ¿Qué diferencia hay entre ese narcotraficante y su hijo? Y su hijo o hija. Hijo o hija. Obviamente estoy hablando de un hijo o hija que no haya entregado su vida a Dios por medio de la fe en Jesús, que no haya sido redimido por la sangre del Cordero. En ese sentido estoy hablando de sus hijos. Y seguramente aquí ya saldrán algunos padres o madres. ¡Claro que hay diferencia! Si mi hijo ni un plato rompe, dirían por ahí, no rompe uno, rompe toda la vajilla. ¿Sabe, hermano? Muchas veces visualizamos a nuestros hijos como niños, adolescentes o jóvenes, o aún adultos, que son incapaces de hacer, decir o comportarse de una manera equivocada. Es que, pues, si yo soy el pastor, si yo soy el diácono, que si yo soy el líder, que si yo toco la batería, que si yo toco el teclado, que si yo manejo aquí en la iglesia, ¿cómo puede ser posible? No es posible que mi hijo haga eso. No le hemos dado ese ejemplo en casa. Bueno, muchas veces el ejemplo podría estar ahí entre comillas, si realmente no hemos dado ese ejemplo. Pero en el caso particular, que sí sea real, que ese ejemplo no se ha dado en casa, y que un día lleguen y que digan, es que su hijo hizo tal cosa, o es que su hija hizo o dijo tal cosa. No, ¿cómo puede ser posible? No lo creo. Sí, como padres no pudiésemos creer. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable acerca de la condición del ser humano sin Cristo, sin la presencia de Dios. No lo digo yo, porque seguramente, es que el hermano está exagerando.
Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 1. Así es, carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 29 en adelante. Pablo habla acerca de la condición del hombre sin Dios, de la condición del hombre en pecado, de la condición del hombre no habiendo tenido una vida transformada por medio de Jesús. Versículo 29. Estando atestados, ¿cómo dice? Atestados es poquito, así, una embarradita. Más que embarrados, o sea, sumergidos, yo lo veo así. Estando atestados de toda, ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Llenos de qué? De envidia, homicidios, contiendas, engaños y qué? Malignidades. ¿Qué más? Murmuradores, detractores, aborrecedores de qué? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. ¿A los qué? A los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, ¿sin qué? Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? No solo las hacen, sino que también se complacen ¿en qué? En los que las practican. Subraya ahí la palabra complacen. Se complacen. Les gusta. Se gozan. Pues esa es la condición de nuestros hijos, amados hermanos. Esa es la condición de aquel narcotraficante. Y esa es la condición de nuestros hijos. En algún momento se preguntó por qué algunos de nuestros hijos son necios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. Bueno, a lo mejor hasta aquí, dice, bueno, son nuestros hijos. Pero recuerde que está dando una descripción completa. Pero a lo mejor cuando nos pasamos a la parte de que dice estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, maldad, llenos de envidia, homicidios. Ay, sí, ¿verdad? Y sí, ya está más fuerte. Mi hijo no sería incapaz de matar una mosca. Yo veo aquí algunos de nuestros niños y adolescentes. Creo que la mayoría de los jóvenes, ¿sí? Si no se me escapa ahorita ninguno de nuestros jóvenes actuales. Creo que ya no entran en esta parte. Bendito sea Dios, todos han entrado a la presencia de Dios por medio de Jesús. Aunque probablemente aún pequen en alguna de estas situaciones, pero ya no lo practican, ya no se gozan, ya no se complacen, a diferencia de los otros. Bueno, yo me imagino, veo la cara de muchos de nuestros pequeños aquí en Villada,
muchos de nuestros adolescentes. Y yo digo, ay, es que tal muchachito, tal muchachita serían incapaces de hacer esto, serían incapaces de hacer lo otro. Y seguramente si yo le pregunto a mamá o a papá, y más a las mamás, porque hemos de decir que las mamás siempre van a defender con uñas y dientes a los hijos. Eso es real. Y es natural. Pero nos cerramos a la condición de nuestros hijos. Si yo le preguntaría a alguna de ustedes, ¿usted cree que su hijo o hija sería capaz de matar? Seguramente la respuesta de muchas y muchos de ustedes sería no. No. Seguro que no, hermano. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Dios dice otras cosas. Dios acaba de describir la condición del ser humano alejado de Dios. Todo lo que es capaz de hacer, decir, y a lo mejor la lista se quedó corta con respecto a lo que dice Pablo. Pero en muchas de las palabras que él dice podríamos desarrollar un tema particular donde podríamos desarrollar cada parte del pecado, sus diferentes manifestaciones. Eso lo dice Dios a través de Pablo. Y si no le quedó claro, vaya al mismo en Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y el pecado, ¿la qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los ¿qué? Los hombres. Por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra condición cuando nacemos, amados hermanos. Siendo pecadores, esa es la condición en la cual nacimos en algún momento nosotros. Esa es la condición en la cual muchos de nuestros hijos están actualmente. Bueno, aquí viene lo siguiente. Es importante entender esta primera parte con respecto a los hijos. ¿En qué condición se encuentran? ¿En qué condición están? Es de suma importancia saber y entender esta parte, en qué condición están nuestros hijos, nuestros muchachitos y muchachitas de Villada, hablando particularmente de esta localidad. Vámonos a lo local. Vamos a aterrizarlo en el plano local. Cuando hablamos de la iglesia, ya no estamos hablando únicamente de los padres, sino todo lo que conlleva, todo lo que involucra estos pequeños y pequeñas muchachitos y muchachitas en la comunidad, en la iglesia. Ya no únicamente estamos involucrados los padres, ya están involucrados toda la iglesia, y hablar de la iglesia tiene que ver hablar de maestros, hablar de líderes, hablar del pastor, hablar de todos los que conformamos la iglesia. Es importante que sepamos toda la iglesia la condición de todos nuestros muchachitos de Villada que aún no han entregado su vida a Dios. Porque desde este punto vamos a entender el por qué desobedecen, el por qué mienten, el por qué no anhelan la palabra de Dios.
Hermano, pregunta, ¿por qué usted y yo debería de ser así? Sé que hay algunas excepciones, algunas situaciones particulares, pero nosotros deberíamos de anhelar la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Porque es algo que nazca de nosotros? No, porque es algo que proviene de Dios, algo que Dios obra en nosotros. El leer su palabra, el estudiar su palabra, el anhelar su palabra. En otro tiempo no hubiese sido así. O no era así. Si en algún momento usted se ha creído que lo que sabe, que lo que ha entendido, que lo que ha comprendido de la palabra ha provenido de su esfuerzo, qué equivocados hemos estado. Porque es algo que obra Dios en sus hijos. La condición de aquel hombre sin Dios, sin la presencia de Dios en su vida, sin que la sangre de nuestro Señor Jesucristo le haya lavado de toda inmundicia y pecado, es totalmente lo opuesto. Es no anhelar la palabra. Lo que en algún momento se ha logrado con muchos de nuestros hijos, muchachitos y muchachitas en esta localidad y en otras localidades, con respecto a conocimiento, no es en base a que lo anhelen. Podría ser en base a obediencia, porque mi papá y mi mamá me lo dijeron. En base a un beneficio personal de conocimiento cultural. Yo sé de matemáticas, yo sé de español, yo sé de historia. ¿Qué más? Saber de la palabra de Dios. Pero como un mero conocimiento nada más. Porque no es lo mismo saber qué hacer. No es lo mismo saber la palabra que vivir la palabra. Saber la palabra lo puede hacer cualquiera. Vivir la palabra, solamente los hijos de Dios viven la palabra. Y esto no proviene de nosotros, sino la obra que Dios va haciendo día con día en nuestras vidas. Pasa muchas veces que como padres caemos en un triste sentimiento de frustración. Porque no vemos resultados en nuestros hijos. Es que yo me esfuerzo, es que yo hice, es que yo hago todos los días. Me esfuerzo en esto, me esfuerzo en lo otro. Y no logramos ver los resultados que nosotros quisiésemos ver en nuestros hijos. Y eso tiene que ver con lo que nosotros quisiésemos ver. Que ellos hicieran, que ellos fuesen. La obra de regeneración solamente es de parte de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, primero, de la semilla. Nuestra labor, amados hermanos, es sembrar la semilla. Es sembrar la semilla en nuestros hijos. Es sembrar la semilla en nuestros pequeños muchachitas y muchachitos en este lugar. Siembra y vete a dormir. Porque el crecimiento no depende de nosotros.
No sabemos en qué tierra caiga la semilla que hemos plantado, pero que eso no te frustre, que eso no te desanime. Es descansar en lo que Dios va a hacer o no hacer, no en lo que tú vas a hacer, estás haciendo o quisieses que fuera. Entonces, ¿cuál es la labor con nuestros hijos? ¿Cuál es la labor con nuestros chicos en nuestra comunidad? Sembrar la semilla. Únicamente es eso, amados hermanos. No nos cansemos de sembrar la semilla. No nos cansemos de predicarles el evangelio. Vuelve a decir el maestro. Versículo 14 del capítulo 4. El sembrador es el que siembra la palabra. Eso es la labor del sembrador. Y no se va a hablar más del sembrador, de sus fuerzas, de sus cualidades. Porque la labor del sembrador es eso, sembrar la palabra únicamente. Esa es la labor como padres, sembrar la palabra. Vamos rápidamente al Evangelio, al libro de los Salmos, capítulo 127. Así es, libro de los Salmos, capítulo 127. Bueno, hasta aquí ya hemos recordado, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha mostrado cuál es la condición de nuestros hijos, cuál es la labor del sembrador, cuál es la labor de nosotros como padres, cuál es la labor de nosotros como iglesia. No con esto quiere decir, vamos hermanos, que digamos, ya no me importa, no tengo que hacer la labor, yo siembro. Bueno, hablar de la labor del sembrador tiene que ver con esto. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del ¿qué? Fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El escritor está hablando, si ustedes leen acerca, versículo 1, habla acerca de edificar la casa. Y va llevando en ese contexto, en esa línea, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y va desarrollando este salmo y toca el tema de los hijos. En casa hay hijos. Y dice que cosa, que son herencia de Jehová y cosa de gran estima el fruto del vientre. Pero el versículo 4 está dando o está describiendo la forma en que se deben guiar, en que se deben de dirigir los hijos. Dice esta versión como saetas. ¿Alguien de ustedes tiene otra versión que cambie esta palabra de saeta? ¿O usted sabe qué es una saeta? Así es, una saeta es una flecha. Está diciendo que nuestros hijos son como flechas. Nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero. Ese guerrero somos los padres.
Un guerrero que va a batalla tiene su arco y tiene sus saetas, es decir, tiene sus flechas. ¿Qué es lo que hace ese guerrero cuando va a la batalla? Toma su arco, saca su flecha y cierra los ojos y retira el arco y avienta la flecha a donde vaya, a donde caiga. ¿Usted ha visto las competencias de tiro con arco? ¿En algún momento ha visto las competencias? ¿Qué es lo que hace el arquero? Toma su arco, saca su flecha, su saeta, retira su arco, y abajo hasta cierra el ojito y dice, se mueve tanto para acá, se mueve tanto por acá, ¿para darle a qué? Al blanco. Pues de esa manera, amados hermanos, es nuestra labor con nuestros hijos. Nuestros hijos como saetas, como flechas en nuestras manos, deben de moldearse y formarse con cuidado. Nuestros hijos deben de ser guiados con habilidad y fuerza. Nuestros hijos deben de recibir cuidado y no volar. Deben de recibir cuidado para que vuelen en línea recta. Deben de ser dirigidos y orientados. No encontrarán la dirección por ellos mismos. ¿Y saben una cosa? Ellos tienen mucho potencial. Pero ese potencial puede ser empleado para bien o para mal. Todo depende del guerrero. Todo depende de nosotros como padres. Todo depende de nosotros como iglesia. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvación por la fe que es ¿en qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, amados hermanos. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Por último, hermanos, me gustaría que fuésemos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice así, nuestro Dios, y ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios para con nuestros hijos, y eso es lo que nosotros tendremos que visualizar con respecto a nuestros hijos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos para que toda esta lista que se menciona en Romanos se revierta? A Cristo. Eso es lo que necesitan. ¿Cuál es la labor de nosotros como los guerreros, como el guerrero que se describe en el libro de los Salmos?
con sus saetas, guiarlos, dirigirlos, y tener presente que ellos no encontrarán la dirección por sí solos. Esa es nuestra labor, amados hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a seguir sembrando. No sé si como padres, amados hermanos, en algún momento Dios nos permita ver fruto en ellos. No sé si como iglesia, amados hermanos, nos permita ver fruto. Y si no nos lo permitiera, descansamos en lo que Dios tiene que hacer o va a hacer con ellos. Bendecimos a Dios por ello. Mientras tanto, sigamos sembrando. Sigamos sembrando para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Pasa a ustedes.